Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, bastante interesante. Parece que ese goteo de noticias OVNI hace unos años eran gotitas, poco a poco nos iban filtrando información, ahora ya es un chorro. Ahora ya es un chorro de información. Sabéis que inevitablemente parece existir un plan para normalizar el asunto extraterrestre. A pasos agigantados. La prensa, la televisión en Estados Unidos es muy diferente a la europea. Cada vez se hace más eco de cualquier noticia vinculada con los ovnis, desde las más altas esferas de poder. Congresistas, políticos muy importantes, cada vez parecen más interesados en todo esto. Pero también se va a lo puramente académico el asunto. Esta vez ha salido a la luz una noticia bastante interesante, para mí tremenda. Y esto podría dar como consecuencia el sacudir los cimientos de muchos otros académicos hasta ahora escépticos ante el tema OVNI. Se trata de un microbiólogo y patólogo de la Universidad de Stanford, el profesor Gary Nolan. No es un cualquiera. Es una auténtica lumbrera de la ciencia que está trabajando para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y asegura que le están llegando materiales desconocidos de posible procedencia extraterrestre y que los está analizando. Recientemente este profesor, Gary Nolan, aceptó ser entrevistado para el sitio web Motherboard e hizo una serie de declaraciones que sin duda os van a sorprender. Al parecer, este científico está efectivamente analizando restos de naves estrelladas, materiales anómalos que no corresponden con nada de fabricación terrestre. Lo primero que contó el profesor en esta página web es que empezó a interesarse por el tema con el descubrimiento del famoso esqueleto de Atacama, unos restos que en sus inicios muchos apostaban que eran de un alienígena. Nolan analizó el esqueleto y dice que demostró que no era ningún alienígena, sino que se trataba del cuerpo de un bebé con raras mutaciones. Aquí podéis ver uno de los muchos titulares de la época. Sin embargo, y a pesar de que no era ningún extraterrestre, ese esqueleto, el profesor Nolan no perdió la ilusión de seguir adelante y debido a la fama que se ganó, la CIA y el Departamento de Defensa se pusieron en contacto con él para que les ayudaran a resolver algunos enigmas. Gary Nolan fue invitado a trabajar para ellos. Y lo primero que le pidieron es que investigara algunos incidentes que habían sufrido pilotos de combate al toparse con ovnis. Sí, ese fue el primer encargo que le hicieron. Debía resolver qué efectos físicos se habían producido en los pilotos, ya que mostraban síntomas de haber padecido algún tipo de radiación. Como sabéis, cada vez son más frecuentes que los pilotos norteamericanos sufran algún tipo de encuentro aéreo o se aproximen demasiado a estos misteriosos ovnis, que a veces emiten extrañas radiaciones. Pues bien, el Departamento de Defensa le dispuso al profesor varias resonancias magnéticas del cerebro de los pilotos. Ahí es donde Gary Nolan dice lo siguiente, os leo textualmente sus palabras. Dice, las resonancias magnéticas eran claras. Ni siquiera era necesario ser médico para ver que había un problema. Algunos de sus cerebros estaban horriblemente dañados. Aquellas evidencias le cautivaron a seguir adelante y continuar investigando más y más. ¿Qué les había pasado a esos pilotos? ¿Qué clase de radiación les había expuesto atravesando la cabina y las medidas de protección de un caza de combate? Lo que Nolan descubrió es en esas resonancias magnéticas podía verse claramente una serie de manchas blancas que indicaban tejido muerto en el cerebro, tejido muerto. Según él, unas ondas electromagnéticas habían conducido al sistema inmunológico a atacar al cerebro por inducción. Eso fue el principio. Luego ya le llegaron una docena de materiales anómalos, supuestamente de naves estrelladas. La conclusión a la que llegó después de analizarlos es que se trataba de metales conocidos, aparentemente nada inusuales. Lo inusual, dijo,
es la forma en que estaban mezclados los isótopos. Dijo, es lo que llamamos material no homogéneo. Es decir, son mezclas de mezclas que no entiende el profesor cómo las hicieron. Lo más interesante de estos materiales son unos restos que pertenecen al llamado caso Ubatuba en Brasil, cuando el 14 de septiembre de 1957 un ovni en forma de platillo cayó hacia el mar a la vista de numerosos testigos cerca de una playa. Esto sucedió, repito, en 1957 en Brasil. Ese platillo se precipitó hacia el agua a una velocidad desorbitada. De repente hizo un giro y volvió a ascender. Ahí fue cuando el objeto, dicen, explotó en miles de pequeños fragmentos ígneos de colores. Un espectáculo que los testigos describieron como fuegos artificiales. Los restos se desperdigaron en su mayoría hacia el mar, pero afortunadamente algunos cayeron en la playa. Así que un montón de gente se tomó la molestia de recoger esos restos y algunos fragmentos fueron a parar a manos del prestigioso doctor Olavo Fontes. El ejército se hizo con algunos y se los entregaron a Garry Nolan. Imaginaos, un caso sucedido en 1957 y aún tenían guardados esos fragmentos desprendidos del ovni. Bueno, el profesor los analizó y llegó a la conclusión de que esos fragmentos presentaban isótopos de magnesio en cantidades muy alteradas, dijo. No podía ser natural, era como si esos isótopos hubiesen sido diseñados posteriormente a su alteración. Lo que el profesor sugirió es que aquel ovni, aquel objeto en forma de platillo que se precipitaba hacia el mar, no explotó realmente, sino que escupió una serie de isótopos en fragmentos como parte de un proceso de liberación en la propulsión, cuando esa nave efectuaba una maniobra muy potente, en ese caso ascendente. Ahí fue cuando se produjo esa explosión de esos fragmentos ígneos, pero eso no quiere decir que la nave en sí explotara. El profesor sugiere que ese mecanismo de propulsión liberó esos fragmentos. Claro, aquí la pregunta es, ¿quién diseñó esta tecnología? Y claro está, lo más importante, estos análisis demostrarían de una vez por todas que el fenómeno ovni es real, que los testigos ven cosas físicas, palpables y analizables bajo un punto de vista científico. Y que además esos restos presentan elementos que sugieren una procedencia externa al humano. El profesor dice estar convencido de que no todos, pero algunos de estos materiales analizados no proceden de nuestro mundo y han sido diseñados por otras inteligencias en otros lugares. Otra característica, amigos, muy curiosa de los materiales es que casi siempre aquellos que los han analizado resaltan su livianidad. Sí, son muy ligeros. Aquí el profesor Nolan lo repite varias veces, pero esto coincide con el caso Roswell. Sí, el famoso caso del ovni estrellado en Nuevo México en 1947, cuando el capitán Jesse Marcel recogió en un camión algunos restos desperdigados de este ovni. Lo mostró a su hijo, quien entonces era un niño, pero este recuerda haber visto y tocado los materiales antes de que el ejército se los llevara. Y dijo que eran muy livianos. Dice, no eran más ligeros que el papel de estaño. Lo interesante es que esos materiales los doblaban, los estrujaban, los quemaban, los pisoteaban, pero siempre volvían a su forma original como si fuesen indestructibles o inalterables. Siempre volvían otra vez a su punto inicial. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién fabricó estos materiales? ¿Entendéis ahora el interés del ejército en estas cuestiones? ¿Y el porqué de tanto silencio y tanto encubrimiento desde 1947? Claro, aquí hay aplicaciones revolucionarias en todos los campos, pero especialmente en el campo de la tecnología, la aviación, el control mental. Y eso es a lo que se han estado dedicando en secreto tanto tiempo. Pero ahora todo va saliendo a la luz, amigos.
Y si no es un científico, será otro académico, o si no un periodista, o si no un político, pero todo el mundo está liberando cada vez más información sobre estas cuestiones. ¿Por qué hay un plan trazado ya previamente? Ya sabéis que ahí, en el horizonte, asoma el proyecto Bluebeam. No sabemos si ahora se está permitiendo que salgan a la luz estas cosas para que la gente empiece a pensar que nos van a invadir los alienígenas. Pero, desde luego, no parece ser casualidad. Vamos a dejar aquí el tema. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido muy interesante esta noticia de hoy, que se haga con este rigor científico, se analicen estos restos y se diga a la gente. Por supuesto, los medios aquí en Europa no es lo mismo que en Estados Unidos. Habrá que esperar un poquito más para que se vayan haciendo eco y se pongan las pilas. Un abrazo para todos, amigos, y por supuestísimo, unas felices fiestas para todos y para vuestras familias. Que haya mucha luz en vuestras vidas. Chao, amigos.